leyes, huelgas, elecciones, atropellos, subsistencias. Cree el autor en la buena voluntad de los hombres, individualizando, en la buena voluntad del señor Dato, cuando firmó las primeras leyes obreras cumplidas, o, casi cumplidas de España, la primera corresponde al señor Benot, al federalismo y a la república. Pero ni aun en España, país pletórico de leyes, son estas producto exclusivo de la buena voluntad, y menos las leyes obreras, cuya eficacia está en razón directa del perjuicio que ocasionan al interés patronal. En todas partes, y España no había de ser una excepción, estas leyes se promulgan o por la presión obrera exclusivamente, o como recurso hábil en las luchas entre los grandes grupos burgueses de intereses, siendo, naturalmente, factor considerable la perspicacia y la buena voluntad del legislador. Entre nosotros había habido huelgas de suma consideración, atentados terroristas, existía un partido socialista, si no numeroso, el único orgánico de todos los de España, y florecía una resuelta organización para la resistencia. Es decir, había una fuerza revolucionaria importante, absoluta, y muchísimo más relativamente, en esta nación de poderes públicos precarios y débiles. Además, los presupuestos de liquidación de Villaverde fueron, con justicia, mal acogidos, y los contribuyentes mostraban ciertas tentativas de resistencia. En tales momentos, el señor Dato, ministro de la Gobernación, presentó sus proyectos. La ley de accidentes, excelente, en nuestro sentir. La del trabajo de la mujer y del niño, con el felicísimo acierto de las juntas locales y provinciales, y la del descanso dominical, que naufragó. Como naufragó en 1901 un desdichado proyecto de ley de huelgas, presentado por un ministro del señor Sagasta. Este proyecto le hundieron los socialistas con sus informaciones, sus escritos y su campaña de reuniones públicas. Fue la etapa que estudiamos, septiembre de 1899 a igual mes de 1902, de huelgas generales, todas ellas importantísimas, algunas sangrientas, una formidable y otra empeñadísima. Gijón, Coruña y Sevilla, 1901. Barcelona y Ter, 1902. Las hubo menos considerables, comparadas con las anteriores, y todas determinaron con frecuencia suspensiones de garantías constitucionales y estados de guerra. Cumplió su deber el partido en todas ellas, aunque su conducta con relación a la de Barcelona fue tan discutida hasta en el extranjero que el Comité Nacional, recuerde el lector que entonces era secretario de él quien esto escribe, tuvo necesidad de suscribir un largo documento sincerándose y defendiéndose. Realmente no vio entonces el partido todas las enseñanzas de aquella huelga, quizá por prejuicio traducido hacia la huelga general revolucionaria y también por prejuicio tradicional hacia los elementos directores de aquel movimiento admirable, que demostró, en nuestro sentir, la posibilidad de que en España la huelga general pueda ser instrumento eficaz de una revolución política, precisamente por la debilidad de unos poderes poca o ninguna vez asistidos de considerable y desinteresada masa de opinión. Y en las democracias la fuerza material del poder equivale a cero, y ahí están los hechos. Con el crecimiento del partido y de las organizaciones obreras y su extensión a los campos, fenómeno de que se hablará, aumentaron los atropellos de caciques y autoridades, y con los atropellos la necesidad de protestar y de reclamar justicia. Ni el gobierno del señor Silvela, ni el del señor Sagasta hicieron o pudieron hacer nada para impedirlos. Entonces fue cuando hubo que dirigir una comunicación asperísima al señor Moret, ministro de la Gobernación, y que aconsejara a algunos pobres y heroicos braceros rurales que renunciasen a todos sus derechos, sometiéndose al cacique que, amparado de la fuerza pública y de todas las autoridades, les prohibía, no ya asociarse, sino hasta leer determinados periódicos y escribir cartas y recibirlas, porque las unas eran detenidas y abiertas las otras, en el fondo seguíamos lo mismo, o peor, porque la ley de jurisdicciones castiga duramente hasta el relato escueto de ciertos hechos, relato que entonces no era penable. En esta etapa,
El partido secundó una campaña para la supresión de los consumos, e inició otra que se llevó de un modo desmayado, caótico e inconexo para el abaratamiento de las subsistencias. Por entonces el señor Canalejas ofreció a Pablo Iglesias la secretaria del Instituto del Trabajo, que éste rechazó. Y por entonces, también, el partido, o su representación, no supo callar y esperar ante la campaña intervencionista de Canalejas. Hubo en 1901 elecciones generales. Lucharon los socialistas en 32 distritos, logrando en Madrid 4.500 votos y 25.400 en toda España. Entre los candidatos, a más de Jaime Vera, aparecen Verdes Montenegro, profesor, y Casimiro Muñoz, industrial y propietario en Ciudad Rodrigo. En Bilbao la lucha fue sangrienta. Un expresidiario al servicio del enemigo de Iglesias, el millonario señor Zubiría, asesinó a un socialista, y otro expresidiario, al servicio de la misma acaudalada nulidad, hirió a otro socialista. La fuerza pública protegió a los asesinos, y las mujeres tomaron parte por los socialistas, arrojando pimentón y sal a los ojos de los agentes de la autoridad. Venció el dinero. Aquella acta hedionda fue aprobada por el Parlamento, y eso que en la vista pública el señor Zubiría pasó angustias de muerte oyendo a Iglesias y no pudiéndole contestar, que, como dijo el poeta, la naturaleza parte igualmente sus dones, dando a unos entendimiento y a otros riquezas. Con motivo de este acta y de otras, el señor Canalejas tuvo que escuchar grandes y merecidas verdades. ¿Quién lo diría? De boca del señor Romero Robledo. Asimismo fueron declaradas sucias las actas de Madrid, principalmente por las protestas de la intervención socialista, y hombres de algún mérito cual los señores Ruiz Jiménez, Muñoz y Rivero, y el exrepublicano don Ángel Pulido, estuvieron en entredicho como unos de tantos Vázquez, Rivera, Clot, o Sainz, como ellos victoriosos. Sin la falsificación de unas cuantas actas parciales, en 1901 hubiesen sido diputados por Madrid Pi y Margalla Iglesias. De aquellas elecciones dijo un diario madrileño, nada radical. Los socialistas dieron ayer un alto ejemplo de honradez y de sinceridad, de entusiasmo por sus derechos y de confianza en sus propias fuerzas. No toleraron que fueran escamoteados votos ni a los amigos, ni a los adversarios. No consintieron que se ejercitase el sufragio con nombre supuesto. Opusieron su veto a toda componenda. Fueron, en cuantos sitios lucharon, los más severos testigos de la gran farsa preparada por el gobierno, y los más implacables censores de las ilegalidades cometidas. Chocaba en Madrid la circunspección de aquellos trabajadores que intervenían las mesas electorales, representando al Partido Obrero, con la audacia de los muñidores que pululaban por los comicios en nombre de distintas banderías políticas. Estos tomaban a chacota cuanto ocurría. Para ellos, la jornada representaba una francachela, una juerga corrida a costa de la munificencia de los candidatos ricos, que previamente habían destinado, regateándolos con el señor Moret, muchos miles de duros para los cigarros, para los vinos, y las viandas. Los otros, los socialistas, demostraban en la seriedad de su talante, en la esquivez de su actitud, que estaban convencidos de la dignidad de sus funciones y que reprobaban el modo con que los demás las envilecían. Para ellos la jornada era un día más de trabajo, de privación de todo esparcimiento, de sacrificio por sus ideales. Para no ser gravosos a los candidatos o a los fondos comunes destinados a la lucha, cada cual llevaba su comida, en la misma bolsa que a diario le sirve para llevarla al taller. Su colación sobria, chocaba con los bien surtidos almuerzos de los interventores ministeriales. Los socialistas, sin embargo, han sido derrotados en Madrid por los pucherazos indecorosos de Aguilera y de Moret, y en Bilbao ha sucumbido trágicamente alguno de ellos bajo el puñal de un agente fusionista. No ha sacado este partido diputados de las urnas, pero se ha conquistado las simpatías de las personas honradas. En la propaganda efectuada en Madrid, Jaime Vera pronunció un discurso magnífico,
cuyo extracto formará algún día parte de la colección completa de los trabajos magistrales de este pensador. Las elecciones municipales de 1901 franquearon la entrada de unos 14 concejos a representantes socialistas, llegando a ser 8 los concejales de Bilbao y 27 los de toda España. En Madrid se luchó por 3 distritos y a uno de los candidatos socialistas llegaron ciertas insinuaciones amistosas que aseguraban el triunfo a todos solo con dejar hacer. Que no dejaron hacerlo prueba el hecho de que ninguno de los 4 candidatos, tipógrafos, tuvo asiento en la Casa de la Villa. Meses después un decreto declaraba elegibles a todos los electores. El decreto fue obra de un gobierno conservador.